Titulares. Fuerzas Armadas de Venezuela han decomisado más de 55 toneladas de narcóticos en el 2025. A partir de este 1 de septiembre, los venezolanos necesitarán visa para entrar a Ecuador. Con Industrias destacó que empresas del país operan al 46% de su capacidad. Sicarios asesinaron a influencer, a su esposo y a sus hijos en México. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saludo y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión, Joseph García. Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Comenzamos. El ministro para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, aseguró que las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en varios estados del país han dejado como resultado más de 55.000 kilos de droga decomisadas. Durante el balance ofrecido sobre las operaciones de la FAM, el ministro para la Defensa aprovechó para afirmar que las últimas amenazas de Estados Unidos hacia Venezuela se tratan de amenazas militares que buscan llevar al país a una guerra. En este sentido, destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para responder ante cualquier ataque que pueda realizar Estados Unidos hacia Venezuela. En cuanto a los resultados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aseguró que van 21 campamentos destruidos en el país, 36 estructuras estratégicas ocupadas por grupos criminales inutilizadas y 7 astilleros destruidos en el territorio nacional. Padrino López aseguró que hay 28 personas detenidas, entre ellos ciudadanos colombianos y trinitarios en operaciones contra el narcotráfico y la trata de personas en el estado Monagas. También detalló que en el estado del Tamacuro van más de 34 toneladas de estupefacientes incinerados, mientras que en el municipio Maroa del estado Amazonas se incautaron más de 2.800 kilos de estupefacientes. Se han destruido 4 campamentos improvisados y un centro logístico de artefactos. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a 2 ciudadanos en el estado Aragua por portar material de guerra. Los detenidos fueron identificados como José Navarro Tobar y Onal Guillén Ceballos, quienes fueron capturados en el sector La Croquera de Palo Negro, municipio Libertador. Agentes de seguridad les incautaron cartuchos de fusiles, granadas, una radio portátil y un celular, material que cargaban en un bolso. Según los reportes de inteligencia, esta incautación guarda relación directa con los intentos de reorganización de grupos delictivos en la entidad. Las investigaciones señalan que la banda conocida como los Chevrolet busca rearmarse para generar actos de violencia en la región. Los ciudadanos fueron puestos a la orden del Ministerio Público correspondiente, mientras que las pesquisas continuarán abiertas para determinar el alcance de la red y el destino final del armamento decomisado. Especialistas en migración afirman que al día se registra la salida de 150 venezolanos por la frontera del estado Táchira hacia Colombia. A pesar de un flujo de retorno de 18.291 personas, en su mayoría venezolanos, quienes tomaron el camino de vuelta al no poder ingresar a los Estados Unidos, la Organización Internacional para las Migraciones contabiliza el tránsito de 100 a 150 personas diariamente por la frontera del Táchira, siendo el destino inicial el norte de Santander, para luego emigrar a otras ciudades de Colombia, Brasil, Chile y Perú. Al respecto, el analista en materia de migraciones, William González, explicó que la movilidad es similar en Santa Elena de Guairén, en el estado Bolívar, con viajeros que se dirigen a Brasil. Resaltó que la xenofobia, la inseguridad, las bajas oportunidades, la precariedad económica, deficiencias en los servicios públicos, la escasa calidad de vida y el deseo de reencontrarse con sus familias han producido un alto número de retornos al país. A partir de ese 1 de septiembre, los venezolanos que deseen ingresar a Ecuador deberán presentar la visa de visitante temporal de transeúnte. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó que los ciudadanos de más de 40 países deberán solicitar este documento. El texto indica que esta medida cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Venezuela está en el listado de los países que deberán solicitar la visa junto a otras naciones como Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo y Corea.
También se encuentran Senegal, Siria, Somalia, Vietnam, Yemen, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, la República Popular China, entre otros. En materia de economía, la Confederación Venezolana de Industriales informó que en la actualidad las empresas del país operan al 46% de su capacidad. Con un crecimiento de 7.7% en lo que va de año y una capacidad operativa que ronda el 46.1%, operan las empresas de Venezuela, según la más reciente encuesta de coyuntura industrial que denota una desaceleración económica. Al respecto, el presidente de Conindustria, Tito López, explicó que se ha registrado mayor recuperación en el sector alimentos con un 8.3%, el farmacéutico con 25.5%, industrias no metálicas con el 8% y otras industrias 48.6%. Por tanto, López explicó que las fallas en la producción obedecen a los excesivos tributos fiscales, la tasa cambiaria, la falta de financiamiento y, en último lugar, el entorno macroeconómico relacionado con la inflación, la devaluación y la baja demanda. Este fin de semana se registraron 2 accidentes que involucraron a camiones de carga. La mercancía de uno de ellos cayó a las aguas del río Portuguesa y el otro perdió parte del cargamento en la autopista regional del centro. A las aguas del río Portuguesa, en el estado Guárico, cayó parcialmente la carga de un camión cuando este era transportado en una chalana, dado el colapso vial y como búsqueda de alternativas para la movilización de mercancía. En un hecho registrado el domingo 31 de agosto en el sector La Negra del estado Guárico, destacando que el accidente ocurrió debido al exceso de peso de la carga. En un hecho similar que involucra a otro camión, se suscitó un accidente en las inmediaciones de la autopista Valencia-Puerto Cabello, específicamente en el kilómetro 186, cuando un camión perdió la carga de azúcar que obstaculizó parcialmente la vialidad, por lo que se requirió el despliegue de equipos de operaciones viales para la recuperación de la carga, el despeje de la vía y limpieza necesaria para el restablecimiento de la movilidad en esta arteria vial altamente transitada. En sucesos, cuerpos de seguridad de Chile detuvieron a un venezolano que asesinó a su expareja en la ciudad de Talca, región de Maule. Según reportes preliminares, el agresor, identificado como Humberto Alejandro Pernía, también de nacionalidad venezolana, ingresó a un local comercial donde se encontraba la víctima y de forma sorpresiva se abalanzó sobre ella armado con un cuchillo. Pernía le dio múltiples puñaladas, hiriéndola de gravedad en el cuello y abdomen. Tras cometer el crimen, intentó autoinfligirse heridas, pero su acción fue impedida por los guardias de seguridad del recinto. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la ciudad. Sin embargo, debido a su estado crítico, falleció minutos después de ser ingresada. El agresor quedó formalmente detenido a la espera de su control de captura y formalización de cargos por femicidio. El suceso ocurrió en el interior del centro comercial Boulevard Brisas del Centro, en Chile. El Ministerio Público anunció que un hombre fue detenido por las autoridades tras hacerse pasar por cirujano para estafar a sus víctimas con la venta de prótesis de extremidades. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fue imputado y privado de libertad por el Ministerio Público al ciudadano Edward Graterol por los delitos de uso de documento falso y estafa continuada. Dicho sujeto se hacía pasar por cirujano ofreciendo la venta de prótesis de extremidades inferiores y luego de recibir el dinero no cumplía con lo acordado, engañando así a múltiples víctimas, ocasionándoles un grave daño patrimonial. También se dio a conocer que 2 sujetos fueron detenidos por hurto de material estratégico en el Hospital Universitario de Caracas. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó que los hombres fueron identificados como Luis Fernando Rojas Neazoa, de 24 años de edad, y Máximo Jonás Escalona Escobar, de 25 años. De acuerdo a las investigaciones, los hombres ingresaron a un área del hospital universitario y sustrajeron cableado y cabillas. Su objeto era comerciar con estos materiales y lucrarse de manera ilícita. Una influencer mexicana fue asesinada por sicarios juntos con 3 miembros de su familia en el estado de Jalisco. La Defensa Civil de Gaza dio a conocer que las ofensivas del ejército de Israel ha causado la muerte de más de 63.000 palestinos en la guerra, que está a punto de cumplir 2 años. Y los rebeldes de Yemen anunciaron que el primer ministro de ese país murió junto a varios de sus ministros en un ataque aéreo israelí contra la capital de ese país.
Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Autoridades de Guadalajara confirmaron el hallazgo de 4 cuerpos dentro de una camioneta en el barrio San Andrés de la ciudad. 2 niños y 2 adultos yacían dentro del vehículo sin vida y con signos de fuerte violencia. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó la identidad de la familia y se estableció que eran la influencer Esmeralda Ferrer, su esposo y sus 2 hijos. Al llegar, la policía encontró signos de violencia física y disparos con los que habrían sido asesinados. Las pruebas que se recopilaron en primera instancia lograron establecer que la última vez que se les vio con vida fue en un taller mecánico de la ciudad. Activos de la Guardia Nacional llegaron al lugar y junto al peritaje hecho por fuerzas de inteligencia confirmaron el hallazgo de varios signos sospechosos que llevaron a la aprehensión de 2 hombres, identificados como Héctor Valdivia y El Chino. El número de palestinos asesinados por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha superado los 63.000, luego de que se reportaron al menos 48 fallecidos en las últimas horas, según indicaron las autoridades de salud y defensa civil de Gaza. Las autoridades señalaron que 59 cuerpos y 244 heridos fueron trasladados a hospitales de Gaza en las últimas 24 horas y añadió que muchas víctimas se encuentran aún bajo los escombros, mientras los equipos de ambulancias y defensa civil enfrentan dificultades para llegar a ellas debido a los constantes bombardeos y la escasez de recursos. Las autoridades de salud informaron que entre los muertos del jueves se encuentran 23 personas que murieron mientras intentaban obtener ayuda humanitaria. Esto eleva el total de personas que han muerto en Gaza mientras buscaban ayuda a 2.203. Según un comunicado publicado por la agencia de noticias de Yemen, el primer ministro y sus funcionarios fueron atacados cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año. El presidente de facto yemení, instaurado por los hutíes, emitió un decreto presidencial por el que nombra a otro primer ministro y enfatizó que su gobierno e instituciones aún son capaces de cumplir con sus funciones. Israel lanzó una serie de ataques específicamente dirigidos contra el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor. Sin embargo, fuentes de seguridad israelíes estiman que el bombardeo mató, además del primer ministro, al resto del gabinete hutí entero formado por 12 ministros. Las protestas sacudieron a Indonesia días antes de que el presidente asistiera a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en China y observara el desfile del Día de la Victoria el 3 de septiembre. El 25 de agosto estallaron protestas a nivel nacional mientras manifestantes vestidos de oscuro lanzaron piedras e incendiaron fuegos artificiales contra la policía antidisturbios, mientras intentaban asaltar el Parlamento de Indonesia en la capital, Yakarta. Los manifestantes exigieron que los parlamentarios aceptaran una reducción salarial, ya que el gobierno aprobó un subsidio mensual de vivienda de $3.000 para cada diputado, un pago que los críticos dijeron que era desproporcionado en relación con las dificultades que enfrentan la mayoría de los indonesios. La 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái arrancó este domingo en la ciudad de Tianjin, con la participación de líderes como el presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, en un momento en que Estados Unidos mantiene disputas con estas naciones. Los líderes de estos países se reúnen en un contexto marcado por las crecientes tensiones globales y sus complejas relaciones con Estados Unidos, que mantiene una rivalidad con China y se muestra cada vez más crítico con la política energética de la India, debido al aumento de sus importaciones de petróleo ruso. Modi llegó este sábado 30 de agosto a Tianjin en su primer viaje a China en 7 años, un hecho que subraya el deshielo en las relaciones entre ambas potencias, tras el enfrentamiento fronterizo que escaló en 2020 y dejó más de 70 muertos. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa.